Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al contraalmirante aviador naval retirado, veterano de guerra en Malvinas, Carlos Cal. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes, Matías. Muy bien, muy bien. Acá entusiasmado con esta entrevista. Gracias. La verdad, por mi parte es lo mismo y va a ser un placer entrevistarte y poder conocer un poquito las actuaciones de la escuadrilla antisubmarina en la guerra de Malvinas. Bueno, cómo no, sí, va a ser un gusto charlar con vos hoy. Sí, sí. Gracias. Y para empezar a conocerte del principio, como siempre hago, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar. Bueno, yo soy oriundo de acá, de la capital federal, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Ujú, Eh, de hecho, nací en el Hospital Militar de ujú. acá, de Buenos Aires, en Palermo. Sí. Eh, y bueno, eh, mi vocación por la Armada, te puedo decir que yo cuando tenía 15 años tomé dos grandes decisiones que iban a perdurar toda mi vida. Por un lado, conocí a una chica, una rubiecita muy linda, de mi misma edad, y con la que sigo todavía casado, ¿no? Así que ya hace casi 60 años. Sí. Y, y además decidí ser marino también. Eh, y decidí eso, bueno, porque una experiencia que tuve, tenía un tío que era marino que vivía en Puerto Belgrano, Ujú. y me invitó un verano a pasar el verano con ellos, pasar enero, febrero con ellos en Puerto Belgrano. Y bueno, me encantó eso de ver los buques y la dársena de Puerto Belgrano, muy, muy impresionante. Así que, este, bueno, y además mi papá tenía un amigo marino, también aviador naval, Sí. que era su amigo, su mejor amigo de la infancia, así que también algo de haber influido él, ¿no? Eh, pero bueno, mi idea era ser marino, no aviador. Lo de aviador vino después, eh, digamos, ya conociendo un poco mejor cómo funcionaba la marina Ujú. y habiendo hecho un vuelo. Eh, Cuando estábamos por ir a hacer el viaje con la Fragata Libertad en el 69, Sí. nos llevaron a Comandante Espora, ahí a Bahía Blanca, y nos hicieron hacer unos vuelos de divulgación, digamos, ¿no? Y ahí me convencí que era lo que yo quería hacer, era eso, ¿no? Estar en el aire, poder ver el mundo desde arriba. Eso Cambiaste la superficie por las alas. sí, me encantó, eso me encantó. Así que bueno, así nació mi vocación. Entré en la Marina eh, en enero del 66, Ujú. con 15 años. Y bueno, todavía estoy en la Marina porque sigo dando clases en la Escuela de Guerra Naval, así que todavía no me fui de la Marina. Me imagino, y sí, a veces no. Tantos años de tu vida lo llevas incorporado y una vez que uno Sí, se sí, retira, sigue estando. sí, sí, son muchos años, ¿En muchos años. en qué año te retiraste? Me fui a fines del 2003. Ah, ah, Sí, fui en el 2001 y 2002, ya ascendí a contraalmirante en el 2001, y fui comandante de la aviación naval ujú. 2001 y 2002, y me retiré en el 2003. Y después, bueno, toda mi carrera profesional eh, la hice en la aviación naval, ¿no? Ya, una vez que volví del viaje con la Fragata Libertad, fui a hacer el curso de aviador naval a Punta Indio, Sí. y ahí mi primer destino, ya como en las salas de aviador, fue la escuadrilla de Tracker, ese avión que vemos ahí en el fondo, no sé si se Ujú. alcanza a ver el Sí, sí, Tracker. se ve. Bueno, ese avión, la escuadrilla que tenía esos aviones, eh, me destinaron ahí, y bueno, ahí empecé a hacer mis primeras armas con estos aviones y con la actividad de portaaviones, ¿no? Que ¿Y, fue la actividad más ujú. grande que hice, digamos, en mi carrera, ¿no? ¿Y esta escuadrilla en dónde tiene asiento? Esta escuadrilla se llama Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina Sí. y tiene asiento en Comandante Espora, Ah, en la base de Comandante Espora de Bahía Blanca. Eh, Justamente el 30 de mayo la escuadrilla cumple 60 años de existencia. ya. Eh, Tuvo tres tipos de avión. El que se ve acá en la foto es el segundo modelo que tuvo, que Ujú. fue con el que fuimos a la guerra de Malvinas. Sí. Eh, y después tuvo estos mismos que se los turbinizó, se les colocó turbohélices en lugar de estos motores a pistón Ujú. y este tipo de hélices. Y bueno, todavía el último avión sigue volando, así que es una modificación que vino después, en los años 90.
Ah, mira. Eh, Y eh, cuando vos llegaste a la escuadrilla, ya como guardia marina, aviador naval, ¿con qué te encontraste? bueno, yo me encontré con una escuadrilla que tenía 6 aviones S-2A, un modelo A, más viejo. Eh, Me encontré, por suerte, con una plana mayor y una superioridad, un comandante que nos entusiasmó. Ya éramos dos guardias marinas, ¿no? Que llegamos de la escuela. Sí. Y a los dos ya nos prometieron que antes de fin de año íbamos a estar calificados en portaaviones. Ya veníamos con cierta experiencia de portaaviones porque cursando la escuela de aviación habíamos hecho casi una calificación, digamos, en portaaviones con los aviones T-28. Ujú. Así que ya conocíamos cómo era el portaaviones, pero la calificación, digamos, estar ya calificado fue en el 71. Sí. Ahí hice mis primeros enganches con el tracker, ¿no? Una actividad que continué toda la carrera hasta que llegué a ser comandante de esa escuadrilla, ¿no? En los años 80. Ah, bien, bien. Y ya que mencionás el tracker, para que la Mm. gente que no lo conoce, que está viendo esta foto que tenés detrás tuyo, ¿cómo describirías el avión tracker? Bueno, este es un avión creado especialmente para la lucha antisubmarina, ¿no? Ujú. Eh, eh, digamos, cuando comenzó la época de la Guerra Fría, esa tarea antisubmarina desde portaaviones se hacía con dos aviones. Se lo llamaba Grupo Hunter Killer, ¿no? O sea, uno buscaba con un poderoso radar y otro avión atacaba Sí. al submarino. Bueno, con este avión las dos cosas se metieron en un solo avión, la búsqueda y el ataque, todo en un solo avión. El avión tiene dos motores, dos motores a pistón, Ujú. digamos, motor a explosión, de 3 palas cada motor. Tiene una tripulación de 4 personas, un piloto, un copiloto, que a la vez el copiloto es lo que se llama un coordinador táctico, Sí. eh, es el que tiene más trabajo en el avión, ¿no? Y después atrás, en los asientos de atrás van dos operadores, usualmente son dos suboficiales especializados en emplear los equipos de detección que tiene el avión, ¿no? Y el avión tiene, bueno, varios equipos. Tal vez el más importante de todos es el radar, Ujú. eh, cuya antena está en la panza del avión para poder emitir el radar se tiene que bajar ese domo, es un domo muy grande, que Sí. baja de la panza del avión. Y con eso puede emitir en los 360 grados, ¿no? Después tiene un equipo de detección de anomalías magnéticas, que si ves en la cola del avión, Ujú. debajo de la cola hay como un globo Sí. blanquito. Se ve. Bueno, ahí está la cabeza sensora lo que se llama detector de anomalías magnéticas. Eh, Eso permite cuando pasás cerca de un objeto ferroso, digamos, en el mar, eh, eso afecta digamos, la forma del campo magnético terrestre. Ujú. Un buque, por ejemplo, es un gran imán, ¿no? Entonces, Sí. está moviendo, digamos, las líneas del magnetismo terrestre. Entonces, cuando pasás por arriba con ese aparato, se puede descubrir eso y se puede saber que abajo del agua hay un elemento ferroso, ¿no? Bien. Eventualmente un submarino, digamos, sirve para eso, para atacar, ¿no? Ujú. Y después tiene, bueno, otro equipo, digamos, estamos hablando siempre de equipos que no sean acústicos, ¿no? Sí. Tiene un equipo que permite escuchar las señales de radar de de otro avión, un buque o lo que sea. Eh, Te permite ver la dirección aproximada de dónde viene esa señal y qué características tiene, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuántas revoluciones por minuto, en fin, otros datos técnicos que permiten a veces identificar quién es el que está emitiendo con ese radar, ¿no? Eso es la parte no acústica, digamos. Sí. Y después el otro lado tiene la parte acústica, que para la parte acústica se usan unos cilindros que se lanzan, que van colocados detrás de los motores, en la nacela del motor, que se llaman sonoboyas. Ujú. Estos aparatos, estos cilindros, adentro tienen todo comprimido, metido un pequeño sonar, Sí. que no es más que un micrófono, digamos, que al caer la sonoboya al agua se suelta y se desliza debajo del agua, ¿no? Queda colgando, digamos, la sonoboya. La otra parte de la sonoboya queda
flotando en la superficie Ujú. con un pequeño equipo de radio y va emitiendo, digamos, va a emitir lo que escuche debajo del agua, lo transmite al avión. Y en el avión el operador puede usar esa información de muchas maneras, ¿no? Eh, y después, bueno, tiene eso para detectar, digamos, después tiene se ve también ahí detrás del motor derecho, en el ala se ve un globo también, eso es un faro de búsqueda, es Ujú. una luz muy potente que permite ver de noche la superficie del mar, ¿no? No a una distancia bastante grande, digamos, unos 2 kilómetros, así se puede ver muy bien, digamos. Eh, Después lleva armamento, puede llevar bombas colgadas en las alas, Ujú. o torpedos también, torpedos buscadores antisubmarinos. Puede llevarlos adentro de la bahía de bombas, tiene una bahía de bombas que donde puede llevar hasta 2 torpedos de estos antisubmarinos, y en Sí. las alas puede llevar bombas o cohetes o alguna otra carga, digamos, puede llevar masonoboyas, puede llevar bombas de ejercicio, en fin, una serie de cargas. eh. Y después tiene un equipo de navegación, que es, bueno, hoy en día, digamos, hablar de equipo, es como un GPS, digamos, Ujú. con otras facilidades. El Sí. que tiene ahora, el que tenía en la época de la guerra era un poco distinto, un poco, no existía GPS, de hecho, en la Sí. guerra, así que no teníamos esa facilidad. Pero ahora sí, Ujú. ahora tiene un equipo, una computadora que le permite navegar perfectamente, saber dónde está el avión siempre, y una serie de usos más, ¿no? Y después tiene, bueno, equipos de comunicaciones, eh, en distintas frecuencias, tiene VHF, UHF y HF, banda lateral única. Ujú. Así que, digamos, es un gran aparato electrónico muy complejo el tracker, Sí. que requiere mucho entrenamiento, mucho vuelo, mucha práctica, con práctica con submarinos, sin submarinos. En fin, es un aparato complejo de operar. Y esto, digamos, y todo este equipamiento se puede usar desde un portaaviones, Ujú. pues el avión está capacitado para eso, se lo puede lanzar con catapulta, y puede aterrizar de vuelta en el portaaviones usando un gancho que tiene en la cola, y Sí. también se alcanza a ver el gancho ahí en la foto debajo del Ujú. globito del mar, se alcanza a Sí. ver el gancho de aterrizaje. Eh, Además, otra característica de esta escuadrilla es que es la única que operaba de día y de noche, ¿no? Y con buen tiempo, mal tiempo, Ah, mira. esta escuadrilla no dejaba de operar nunca, ¿eh? Así que tenía que ser una tempestad para que no pudieran salir los aviones. Yo salíamos siempre, Creo de que de día y de ahí noche. también viene el apodo de la escuadrilla, ¿no? Los búhos, Los claro. búhos. Somos un animal en casa, un animal de casa nocturna. Ujú. Entonces, la verdad que Pero por lo que contás, un avión bastante versátil. muy versátil, muy versátil. Bastante fácil de volar. Si lo podía volar yo, quiere decir que era fácil de volar. Así que, y sí, fácil. Realmente no tenía muchas complicaciones, excepto cuando había que volar con un solo motor, ¿no? Si un motor se plantaba, Sí. apenas le daba el motor que le quedaba para Para... mantener un vuelo estable. Me ha pasado varias veces, así que, digamos, Era algo le ha normal. pasado. Sí, Pasaba. no digo que sea normal, pero esos aviones, esos motores eran tan viejos que Ujú. solía pasar que un motor se rompiera y Sí. que tuviéramos que volar con un solo motor, ¿no? ¿Qué La empresa única. las hace? ¿El tracker? Esto los hizo la Grumman, Group. Ah. sí, Grumman, que no sé si sigue existiendo Grumman como tal. Ujú. Eh, no sé si todavía Grumman sigue haciendo aviones. Ah. Parece que se ha unido con alguien. Eh, y estos aviones, estos los que vemos en la foto, que es el modelo E, Ujú. se compraron, estaban en el desierto, ahí en Davis Mountain, en Nuevo México, ¿no? O en Estados Unidos. Sí. Y bueno, se eligieron estos 6 aviones, se los llevó en vuelo, en ferry hasta Florida, a una ciudad que se llama Saint Augustine, Ujú. y ahí se los recorrió a cero, ¿no? Se los dejó nuevos, la verdad estaban muy bien. O sea que cuando llegaron, llegaron nuevitos. Y llegaron, sí, llegaron en el 77, a Sí. fin del 77, y la verdad que prestaron un servicio excelente, y de hecho todavía hay un avión de estos volando, así que, Ujú. eh, digamos, con las modificaciones que te conté Que antes, ¿no? mencionaste, sí. El cambio del motor. Eh, y sí, la verdad que es un avión extraordinario, ¿no? Extraordinario. Eh, Y vos, desde eh, que ingresaste a la escuadrilla, ¿en qué año hasta qué año te quedaste?
Bueno, yo tuve, digamos, los marinos siempre nos mueven, ¿no? De un lado para Sí. otro. Yo estuve inicialmente 2 años, Ujú. después de ahí me mandaron al portaaviones, digamos, a formar parte de la tripulación, ¿no? Del portaaviones, y estuve un año ahí, pero igual seguía volando, porque lo que se llama piloto adscripto, ¿no? A la escuadrilla. Entonces, Sí. inclusive no dejé de hacer portaaviones por estar en la tripulación del buque, sino que me dejaban volar y mantenían mis calificaciones. Ujú. Y después estuve prácticamente de manera ininterrumpida hasta el año 81, que, pedí un cambio, que me mandaran un poco a descansar un poco, porque la verdad que la actividad de la escuadrilla era muy dura, porque al tener actividad nocturna Sí. en portaaviones, eso exigía una preparación previa a los embarcos bastante prolongada y siempre de noche. Entonces, la vida, cuando uno trabaja de noche, como el sereno, a la familia se trastoca toda, ¿no? Porque Sí. yo tenía que dormir de día, la familia vivía de día, cuando yo me despertaba me tenía que ir a volar, en fin, y Sí, eso fueron agotado. muchos años, muy seguidos, y así que en el 81 me dieron de pase a la Escuela de Aviación Naval ¿Como como instructor? instructor. Ah, Sí. bien. Y bueno, en el 82 estaba en la Escuela de Aviación Naval cuando me sorprendió la guerra, ¿no? Estaba como instructor en la Escuela de Aviación Naval. ¿Y cómo Eh, recibiste la noticia del 2 de abril? Y yo, la verdad que la noticia la recibí por la radio, puse la radio para despertarme en la mañana y me desperté con la noticia de que habíamos tomado las Malvinas. Yo no participé en la Operación Rosario, si bien la Ujú. escuadrilla participó, yo estaba en la Escuela de Aviación Naval, así que no participé. Y la verdad que con una euforia muy grande, porque, digamos, no sé, yo fui criado en la creencia de que las Islas Malvinas son argentinas y que teníamos que recuperarlas como Ujú. sea, ¿no? Sí. Así que la verdad que me alegré mucho. Eh, Me puse ya fantaseaba con una gran batalla naval entre el Mira. portaaviones 25 de Mayo y los portaaviones británicos. La verdad que sí, sí, bueno, tenía el entusiasmo de la juventud, ¿no? ¿Qué edad Eh, tenías? Tenía 32 años. Sí, cumplí el 1 de abril, así que el Ah, mira. 1 de abril cumplí 32 años. ¿Qué grado Y tenías? era teniente de navío. Bien. Teniente de navío. Eh, Y ahí y cuando ustedes reciben la noticia de la recuperación de las islas, eh, vos estando ahí en la Escuela de Aviación Naval, ¿vos pediste reincorporarte o a vos te llegó la orden? ¿Cómo fue? no, me llegó la orden. No, yo tenía, bueno, como te conté antes, yo desde el año 71 hasta el 81 había estado en la escuadrilla, así que era un comandante totalmente calificado, instructor. Sí. Creo que ya era vicenturión, es decir, tenía más de 200 aterrizajes en el Mira. portaaviones. ¿Y horas de Eh, vuelo entonces? Ni me imagino. horas, Muchas horas de vuelo, más de 2000 tenía en el tracker, bastante más de 2000. Mirá. Eh, y, y además mucha experiencia. Además de eso, yo había ido en el año 76, Sí. había ido a Estados Unidos a hacer un curso de señalero de portaaviones. Eh, ese curso fue, bueno, antes de mandarme ahí, fui a volar el Maki, el Air Maki, Ujú. para hacer una transición a aviones a reacción, digamos. Pues yo había volado siempre en avión a hélice, así que Sí. estuve ahí unos 6 meses y después fui un año y medio a Estados Unidos y ahí volé el Skyhawk Ajá. eh, en un escuadrón de entrenamiento. Sí. Eh, Ahí, bueno, digamos, mi trabajo ahí era una especie de instructor de- para el portaaviones, pero además, digamos, yo me califiqué primero en el avión, me Ujú. califiqué en portaaviones también, ¿verdad? Y ahí comencé a trabajar con los alumnos que iban a ser, digamos, los pilotos de los aviones a reacción, o los aviones de caza y ataque, digamos, de Estados Unidos. Eh, Empecé, digamos, a hacer de guía para aterrizar en portaaviones. Lo que se Sí. hace normalmente es en tierra, primero se dan una serie de clases teóricas y después hay un montón de prácticas, más o menos unos 10 periodos por piloto. Cada periodo de vuelo hacen entre 8 y 10 toque y siga, Ujú. y ahí, digamos, quedan ya listos para ir al portaaviones. Y después, bueno, embarcaba en el portaaviones, porque muchas veces también allá en Estados Unidos, ahí
ya veíamos directamente la calificación de estos pilotos, de estos alumnos. Sí. Y bueno, el trabajo del señalero era ayudar a los pilotos a aterrizar en el portaaviones, para lo cual, digamos, el señalero se para en la popa del barco, o sea, en la parte de atrás, digamos, mirando hacia donde vienen los aviones, y, y lo que hace el señalero es darle correcciones, digamos, le va diciendo, está alto, está bajo, está a la derecha, a la izquierda, viene rápido, viene lento, en fin. Es una forma, digamos, De de apoyo. ayudar, porque, digamos, para aterrizar el avión en el portaaviones hay que mirar tres cosas, ¿no? Hay que mirar la altura, que eso se ve con un sistema óptico, que le decimos el espejo, porque antes era un espejo, ahora es un sistema óptico más eficaz, ¿no? Está el espejo que nos da referencia a altura, a ver si está alto o estoy bajo. Después la alineación, que es si estoy en el centro de la pista o no. Hay que tener en cuenta que el portaaviones es una pista que se mueve, ¿no? Sí. Se Sí. mueve y además se mueve con una angulación, porque digamos, la pista de aterrizaje no está exactamente en el medio del portaaviones, sino que está torcida, digamos, está angulada. Entonces, bueno, necesita una práctica y una asistencia. Y la tercera cosa que tiene que mirar el piloto es la velocidad. Tiene que venir una velocidad ya prefijada, ¿no? Entonces, para eso está el señalero, es una especie de tercer ojo del piloto, Sí. lo va ayudando a llevar el avión a aterrizar de manera correcta, ¿no? Y una vez que aterriza, bueno, cada aterrizaje es calificado, el señalero califica en una libreta por nota, digamos, cómo fue ese aterrizaje, si fue un buen aterrizaje, malo, más o menos. Sí. Cuida la seguridad, si viene haciendo muchas macanas, le da escape para que venga de vuelta. Y una vez que se reúne el piloto con el señalero en la sala de pilotos del portaaviones, el señalero le da una suerte de debriefing, ¿no? Le lee, digamos, los errores que cometió, Una devolución. o las cosas que hizo bien, y para que los próximos aterrizajes no cometan los mismos errores, ¿no? Hay siempre cierta competencia entre los pilotos, a ver quién es el que mejor aterriza, se llevaban los cálculos, a ver quién tenía las mejores calificaciones, inclusive hasta había un premio, ¿no? Había un premio que daba el Comando de Operaciones Navales al mejor piloto de portaaviones del año, ¿no? Un incentivo. Del cual los señaleros estábamos excluidos porque digamos, no valía que nos calificáramos entre nosotros. El Éramos sorteo. pocos señaleros, éramos pocos. Mira. Y bueno, de hecho, cuando empezó la guerra, después del 2 de abril, me llamaron, cuando la escuadrilla antisubmarina volvió a Espora, después de estar en el operativo Rosario, me llamó el comandante y me dijo, bueno, necesito que me traiga un avión que estaba ahí en Punta Indio, había uno de los trackers que estaban haciendo mantenimiento mayor, estaban en una reparación mayor. Necesito que le haga los vuelos de prueba a ese avión y lo traiga. En cuanto pueda y se venga ya para incorporarse a la escuadrilla. Ah, Así sí. para incrementar, digamos, De para una. completar la cantidad de comandantes de avión que había y Sí. de señaleros, ¿no? ¿Quién era el Así que comandante de bueno, la escuadrilla para el 82? el comandante era el capitán Scare, Ah, Héctor Scare. ¿ya lo conocías vos con anterioridad? Sí, sí, lo conocía, claro. Sí, sí, sí. Sí, conocía a todos, digamos. Ahí, bueno, cuando uno está metido en eso, conoce a todo el mundo. Eh, Así que sí, excelente comandante, la verdad que un gran líder durante la guerra, ¿no? Un gran líder. y Nos as- supo conducir. que es Eh, importante, que es importante eso. y ya lo creo. Sí, Y sí, sí. así en antigüedad dentro de la escuadrilla, vos más o menos Y yo en- estaba, más o en- menos era número 4, creo. ah, 4, sí, no me acuerdo. Sí, número 5 era, empezando del comandante para abajo, número 5. bien. Como no estaba, digamos, no estaba en la plana mayor permanente, sino que fui acoplado, Sí, no tenía, por lo menos los primeros días nunca no tuve un rol asignado más que el de volar y ser señalero y piloto, ¿no? se Esas fueron entiende. las dos cosas fundamentales. Ponerme al día, porque cuando pasó eso, lo hacía un año, casi 2 años que no volaba el Que no tracker. volabas el tracker, exacto. Ya. Pero bueno, ahí de golpe me subí al avión que estaba en Punta Indio, Y te hice volviste el vuelo de parejura. prueba, me llevé un copiloto que nunca había volado en el tracker, ¿no? Miguel Salvador, nos acordamos de eso. Y él se puso el manual
así arriba de las piernas y me Y iba empezar a leyendo estudiar. la lista de chequeo. Y yo, bueno, iba cumpliendo, así que, Mirá, pero bueno, el avión ese funcionó. Era un poco correcto. el muleto de la cuadrilla, pero no se le había terminado toda la reparación. Era, Ujú. eh, digamos, que estaba bastante básico el avión ese, no tenía equipos electrónicos, estaba muy básico. Pero bueno, iba de muleto, ¿no? Después con ese avión pasó algo que después vamos a seguramente a Dale, charlar durante la dale. guerra. Y así, en cantidad de personal y de aviones, ¿cómo estaba formada la escuadrilla? Más o menos, aproximadamente. Mira, de oficiales seríamos unos 20, calculo, Sí. más o menos, y suboficiales unos ciento y pico, 120. Se Ah, reforzó bien la cuadrilla, digamos que llamaron a todos bastante. los que tenían algo que ver, Sí. y inclusive entre los oficiales teníamos un ingeniero aeronáutico, un técnico aeronáutico, Mira. un oficial de comunicaciones, eh, si estaba reforzada la escuadrilla, Ujú. además de los pilotos, ¿no? Eh, sí. ¿Y aviones operativos cuánto había? Y había 5 aviones. Fuimos a la guerra, fuimos con 5 aviones. Había Ah, uno que ya no estaba en reparaciones, la verdad que no me acuerdo ujú. exactamente. Pero fuimos con 5 aviones. A bordo, en la primera parte, fuimos con cuatro aviones. Y después, cuando fuimos a Río Gallegos, Sí. a partir del 10, 11, 12 de mayo, ahí fuimos con 5 aviones. Ah, ustedes primeramente formaron parte del grupo aéreo embarcado del portaaviones. Claro, claro, lo que se llamó la Fuerza de Tarea 79, que fue la que hizo la toma de Malvinas, Ujú. ¿no? Con una fuerza anfibia. Sí. La cuadrilla, que ahí se embarcó ahí creo que llevaron 3 aviones, o sí, 3 o 4, no me acuerdo exactamente, y también 3 A4, Ujú. 2 Sea-King y 3 Alouette llevaba el portaaviones, Sí. estos últimos helicópteros, ¿no? Sea-King y Alouette. Y con eso fue a la operación Rosario. Cuando se tomaron las Malvinas, dos de los trackers desembarcaron en Malvinas y conformaron, digamos, la primera escuadrilla orgánica, digamos, en operar desde tierra, del aeródromo de Flota Argentina. Sí. Estuvieron ahí hasta el 6-7 de abril. Yo no estuve en ese grupo, así que muchos detalles no tengo. Ujú. Pero armaron, digamos, en tierra una, una pequeña estación aeronaval, desembarcaron muchos tambores de aeronafta, porque el tracker usaba aeronafta de 115, 145 octanos, Ujú. una aeronafta especial para operar en portaaviones. Ah, Y, estaban llenos, digamos, al costado de una especie de Quonset, un pequeño galpón, digamos, redondo, ¿viste? Son sí. un semicilindro. Bueno, Sí. al lado de eso estaban los barriles de 200 litros por si algún avión tenía que aterrizar en emergencia y tuviera combustible, porque el Ujú. resto de los aviones del mundo estaban usando en ese momento JP, aeroqueroseno, Sí. ¿no? Ajá. El tracker, eso es una gran desventaja porque el combustible es sumamente inflamable, ¿no? La nafta, Mira. comparativamente con el JP, con el aeroqueroseno, ¿no? Y Más nosotros inflamable. volábamos con 2.000 litros de queroseno arriba de los hombros, ¿no? Sí. Así que Eras una antorcha voladora, sí. Se prendía tal cual. fuego, sí. Tal cual. Bueno, esos barriles de 200 litros que estaba lleno ahí. Ujú. No sé si tenés la imagen del 1 de mayo, cuando fue el bombardeo de los Vulcan, que hay una Ah, gran mirá. columna negra de humo que se Son levanta estos ahí. tambores. Son los tambores estos, que Mirá. ligaron, no sé si una bomba directa Recién me o algo entero. los hizo. Sí. Sí, es Así que conocida esa no. foto, no, no sabía que eran justamente estos tambores Sí, de este tipo de nafta. sí, sí, sí. Así Mirá. que bueno, ahí, digamos, desapareció la posibilidad de aterrizar ahí y de reabastecerse, digamos. Si hubiéramos tenido que aterrizar alguna vez ahí se quedaba el tracker. Sí, porque no No, podía cargar combustible. no podía. No, sí. Y el trabajo en estos días que estuvieron así embarcados en el 25 de mayo, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de órdenes tenían ustedes? Mira, el 25 de mayo para mí tuvo una primera parte que fue a mediados de abril, cuando, Ujú. cuando agarré el tanque y me lo llevé a, a Espora. Bien. Salió el portaaviones a hacer una recalificación de pilotos, diurno y nocturno. Ahí, bueno, yo me recalifiqué como
piloto y como señalero, ¿no? Sí. Digamos, volví a estar a son de mar. Y, y después, bueno, el buque volvió a entrar y volvió a salir el 28 de abril. Bien, 28 bien. de abril. Sí. Ahí ya con el grupo completo había 8 a 4, Ujú. 4 trackers, 2 Sea King y 2 o 3 Alouette, no me acuerdo exactamente. Un Bastante grupo completo. compacto, sí, 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 sí. Era un buen grupo. Los A4 estaban ya al fin de su vida útil, tenían Ujú. serios problemas Sí, de fisuras en los largueros, de asientos eyectables sí, vencidos, en fin, exacto. una serie de problemas. Pero bueno, ahí estaban. Y bueno, con eso fuimos, íbamos directo a enfrentarnos con la flota británica, ¿no? Eh, Y ya que sí, mencionas esto, sí. ustedes, hablando así en general del grupo del que estaba embarcado, ¿tenían más o Sí. menos una cierta idea de cómo estaba compuesta la Fuerza de Tareas Británica, qué poder tenía, con qué se podían llegar a encontrar? Sí, teníamos una inteligencia, la verdad que el trabajo de inteligencia del Comando de Aviación Naval en ese momento fue espectacular. Ujú. Eh, un oficial en particular, querido amigo, el capitán de navío Juan Antonio Imperiale, que era jefe de inteligencia del Comando de Aviación Naval, hizo un trabajo de inteligencia espectacular. Ujú. Y teníamos una noción bien concreta de qué nos esperaba. Y ahora, cómo estaba compuesta exactamente la fuerza, cómo venían armados y eso no lo teníamos, digamos, Ujú. no sabíamos. Justamente el trabajo de los trackers durante casi toda la guerra fue el de hacer exploraciones, es decir, ir a buscar a la flota y Sí, determinar la posición, la velocidad, la composición, este, en fin, entonces, ese tipo de datos que son necesarios para después poder hacer un ataque, ¿no? O entiendo. evitarlo, o digamos lo que sea, pero Ujú. ese era el trabajo nuestro, ¿no? Una Un tarea trabajo bastante arriesgada sí, había que ir a meterse en la boca del del lobo, la lobo. verdad que era, eh, sí. Bueno, de hecho, zarpamos el 28, el 29 empezamos los vuelos estos Ujú. a buscar. De hecho, me tocó a mí hacer el primer vuelo ese del 28 Sí. para buscar, no, yo no encontré nada, ni siquiera señales de los radares enemigos. Pues bueno, hay algo que no te conté, pero que es interesante saberlo. El tracker, el equipo que traía para escuchar los radares enemigos, que nosotros los llamamos el MAE, medidas de apoyo electrónico. Ujú. A veces se lo conoce como contramedidas electrónicas, ¿sí? Es Pero es lo un mismo. tecnicismo. Es Eh, lo mismo. Sirve para escuchar el radar enemigo, digamos. Bien. El problema que tenía el tracker es que las frecuencias que abarcaba, la menor frecuencia que tenía el tracker para escuchar era 1000 MHz, Ujú. ¿no? 1000 MHz. ¿Y qué pasa? Los radares de los buques de ingleses, Sí, nosotros de hecho teníamos dos buques iguales a los de ellos, que eran las Hércules y Santísima Trinidad. sí, gemelos, Los, exacto. los radares de búsqueda de esos buques, la frecuencia tenía era de 200 MHz. O sea que estaba muy por debajo de los 1000 MHz, que Que era podían el captar. mínimo que veía el avión. Entonces, Sí. había que encontrar una solución a eso. Y la solución los dieron ahí los técnicos del taller de electrónica de Spora, ¿no? Ujú. La verdad que esa gente trabajó, le debemos la vida a varios de los pilotos, le Sí. debemos la vida a esa gente. Sí. Y lo que hicieron fue poner un receptor que llegara a esa frecuencia primero para escucharla, la frecuencia de radio que emite el radar, y después colocar un analizador de espectro de laboratorio, un aparato que era que se usaba en los laboratorios para analizar el espectro radioeléctrico. Ujú. Y bueno, adaptaron todo eso, lo pusieron en el avión, hicimos los vuelos de prueba de eso, con los fragatas, con los destructores nuestros, Sí. y de esa manera podíamos, ese aparato lo que nos daba era una suerte de señal, una intensidad de señal, y nosotros sabíamos que con determinada intensidad de señal éramos ya detectados. O sea, podíamos acercarnos hasta que esa señal llegaba a un determinado nivel. Más allá, ya éramos detectados y podíamos ser interceptados fácilmente por los aviones de Ujú. caza, ¿no? Sí. El tracker es un avión que vuela, digamos,
a 200 kilómetros por hora. Un caza de estos vuela a 1200 kilómetros por hora, o sea que Sí, me hubiera resultado muy fácil ujú, alcanzarnos y derribar. sí, Así que bueno, con este equipo, yo salí el 29 a hacer el primer vuelo, no tuve nada, no tuve ni escuché los radares, ni vi en ujú, el radar mío nada. sí, Volví al portaaviones, al día siguiente salieron otros 2 vuelos, ahí sí, ahí tuvieron, el 30, perdón, tuvieron ujú, señales de los otros radares. O sea que ya sabían, ya sabíamos que la flota estaba ahí, ¿no? ujú, Que venía acercándose. Todo sí, esto estamos ubicando geográficamente al norte de las Malvinas. Nosotros veníamos más cerca de la costa, los ingleses venían directo del norte hacia las Malvinas. ujú, Bueno, el día el 1 de mayo, ahí es cuando, bueno, la- empieza la guerra, ujú, empiezan los bombardeos de Puerto Argentino, y salen otros 2 vuelos también. Uno de los vuelos tiene no solamente señal de los radares, sino que además en el radar del avión ya empieza a detectar la posición de los ingleses. ajá, Y puede decir, digamos, ya cuántos son, si son, lo único que se puede ver en el radar si los blancos son chicos o grandes, ¿no? Es un radar muy sí, primitivo, digamos, ¿no? sí, No se puede ver el perfil de un barco ni nada, eso es en este radar. Hay radares ahora nuevos que sí se puede ver el perfil, ¿no? ahí ya lo puedes identificar. Claro. Ujú, eh, bueno, este radar, digo, bastante primitivo, pero bueno, nos decía grande, chico, mediano, tenía esa ujú, posibilidad. Y bueno, estos vuelos del 1 de mayo a la tarde detectan toda esta fuerza, se va a preparar los A4 para lanzarlos con bombas, ya para hacer el ataque directo a uno de sus portaaviones. sí, Y bueno, sucede algo que nunca sucede en el mar argentino, sí, que es una calma chicha, ¿no? Calma total de viento. sí, El mar es un lago de aceite. Y bueno, ¿cuál es el problema de eso? Que el portaaviones es un portaaviones chico, con una catapulta bastante limitada, ujú, y necesitaba viento para poder lanzar a los aviones A4, cargados como iban con todo el combustible y todas las bombas. Necesitaba cierta cantidad de viento natural, digamos, además del viento que produce el portaaviones y de la fuerza de la catapulta. Y bueno, no se dieron esas condiciones. Ya te digo, el mar estaba planchado, no había viento. Al tracker esto no lo afectaba, el tracker aterrizaba y despegaba aún sin viento, ¿no? Así no que tenía no, problema. no tenía ningún problema. Pero los A4 sí, porque tenían que lanzarlos a mucha más velocidad Ujú, y con mucha más la potencia. La catapulta estaba ahí al mango, ¿no? Siempre funcionando al máximo posible. sí, Bueno, se decidió seguir floteando la flota, viendo dónde estaba, para lo cual, y ya pensando en un ataque al día siguiente a la madrugada, el 2 a la madrugada, el 2 de mayo a la madrugada, hacer el ataque el 2 de la madrugada. Eh, el mismo día, primero a la noche, lanzan otro vuelo. ujú, Este vuelo llega hasta cerca de la fuerza enemiga, también los ve en el radar. Te aclaro que para hacer así como lo cuento, parece muy sencillo, pero la ah, verdad es que el avión teníamos que ir eh, muy pegados al agua para no tener la intensidad de señal que sabíamos que nos detectaban. sí, Cada tanto había que subir con el avión, ¿no? Para ampliar el horizonte, digamos, de búsqueda, emitir con el radar, con lo cual nosotros emitiendo, ya los otros sabían que estábamos ahí porque nos escuchaban con sus equipos, ujú, y además nos poníamos muy vulnerables, así que emitíamos, eran segundos, salíamos, emitíamos, dábamos 3, 4, 5 vueltas de la antena radar y volvíamos abajo. No teníamos que darle una solución, digamos, cinemática a los que nos estaban viendo, porque podían, o uno, mandarnos un caza, o además ver a dónde íbamos con el avión para saber dónde estaba el ¿dónde portaaviones, estaba el ¿no? portaaviones? Exacto. Ah, pero lo cierto es que esa noche, digamos, esa tarde, desde las 3 de la tarde del primero, Ujú, hasta la noche, hasta la madrugada, digamos, del día 2 de mayo, nosotros sabíamos dónde estaban los británicos y ellos no sabían dónde estábamos ujú, nosotros. bien, O sea, era la situación ideal y para además un, estábamos para un nosotros ataque. dentro del alcance de nuestros aviones y ellos y fuera del alcance de los aviones de ellos, ¿no? El Harrier Estaban tenía todas las menos condiciones. alcance que la cosa. Todas las condiciones. Bueno,
Esa noche entonces sale otro avión, los detecta, el avión este lo persigue un Harrier Mirá. que lo pierde, el Harrier se ve que lo pierde, el avión trepa, empieza a buscar con su radar y ve una formación, esto contado por el propio piloto, ¿no? Ujú. Del Harrier, ahora que sabemos eso. Una formación de 3 barcos que vienen avanzando así en línea de frente, podrían ser pesqueros o cualquier cosa, porque la velocidad que daban era una velocidad baja, así que, pero eran portaaviones con los 2 destructores de escolta que teníamos, Mirá. el Hércules y Santísima Trinidad. Sí. Se empezó a acercar cuando estaba ya al alcance de tiro de los misiles nuestros, encendieron los radares, Ujú. los buques, y para lanzarle un misil, y en ese momento el piloto, en su equipo de escucha de los radares, en su MAE, escucha esos radares y inmediatamente se vuelve, digamos, se Mirá escapa. vos. Pero, digamos, nuestra posición ya quedó revelada. Ujú. Ya él sabía que ahí estaba el portaaviones, que hasta ese momento no sabía dónde estaba. Eh, bueno, ahora sabemos, digamos, cuando pasó la historia, sabemos que inmediatamente el comandante de la flota lo llevó hacia el este, lo sacó de la zona, para evitar una batalla que no querían tener. Eh, Nosotros nos quedamos con la idea de salir a la madrugada del 2 de Sí. mayo. Vuelo que me tocó a mí es la madrugada del 2 de mayo, muy tempranito, salí de noche todavía Ujú. del portaaviones y empecé a darle para el este, pero ya lo único que escuchaba eran los radares de búsqueda llaman los piquetes, digamos, los buques que ponen adelante la fuerza Ujú. con los radares para detectar la presencia de aviones, ¿no? De Sí. buques. Y escuchaba los radares de los piquetes, pero los buques no estaban, así que no había nadie. Más que un montón de pesqueros que salían corriendo de la zona de exclusión, Sí. desesperados con todas las luces prendidas, salían, Sí. escapaban hacia el norte, no querían saber nada con estar adentro de la zona de exclusión, ¿no? Ah, y ustedes los veían todos. Sí. Así que salieron carpiendo. Ajá. Y bueno, ahí yo regresé de ese vuelo y ya, eh, digamos, esa tarde, ese mismo día 2, a las 4 de la tarde, se produce el ataque al, El crucero al Belgrano. crucero General Belgrano. Ujú. Así que ya ahí, digamos, hay una nueva evaluación del riesgo que estaba corriendo la flota con los submarinos nucleares ahí presentes y nos ordenan regresar a puerto, digamos, para desembarcar el grupo aéreo y usarlo desde tierra, ¿no? Así que bueno, para nosotros ahí empieza una nueva etapa, que es el regreso a Puerto Belgrano sanos y salvos, porque también nos enteramos después de la guerra Ujú. que la orden que tenían los submarinos que estaban al norte de las Malvinas, había 2 submarinos, el Splendid y el Spartan, Ujú. la orden que tenían era de buscar al 25 de mayo y hundirlo. Esa es la orden que tenían. Afortunadamente, digamos, el comandante de esta fuerza de tareas cumplió bien con la doctrina antisubmarina, navegó por aguas poco profundas, siempre haciendo zigzag a la máxima velocidad, que es lo que Ujú. dice la doctrina que hay que hacer cuando tiene amenaza, ¿no? Y además lanzaban vuelos con los trackers para proteger a la fuerza, ¿no? ¿Y Eh, ustedes, esos dos submarinos, en algún momento los llegaron a captar o algo? ¿O sabían o presentían que estaban esa amenaza? no, sabíamos que la amenaza estaba, digamos, estaba declarada por los mismos británicos, así que, Pero nunca los digamos, y pudieron. además acababan de hundir un buque Ujú. grande, ¿no? Eh, Pero así contacto y directo no tuvieron. ahora te cuento, sí, no sabíamos que teníamos contacto, pero bueno, Ah, en uno de los vuelos, creo que fue el 3 de mayo, sí. ya regresando a la altura de la boca del Golfo de San Jorge, Ujú. eh, salieron vuelos antisubmarinos, se estableció una barrera de sonoboyas, es decir, esos cilindros, yo te conté Sí. que quedaban flotando, y bueno, lanzamos una barrera protegiendo, digamos, un flanco del portaaviones, Sí. y a la vez los aviones buscando con el radar, ¿no? De forma tal de que cualquier indiscreción que cometiera el submarino se pudiera detectar. Y de última, haciéndole saber al submarino que había aviones antisubmarinos buscándolos, ¿no? Ah, como una Eh, disuasión. bueno, de hecho nos enteramos después de la guerra que uno de esas emisiones de nuestro radar Ujú. la escuchó el
el comandante submarino, Sí. que creía que el portaaviones estaba dentro de Puerto Deseado, ¿no? Equivocadamente. No, él creía eso, pero no estaba allá adentro. Ujú. Pero inmediatamente que escuchó al radar del tracker, él mismo cuenta en su diario de guerra que muy prudentemente puso rumbo hacia el este y se alejó de la zona. ¿Sí? Mira. Lo cual es un triunfo antisubmarino, digamos, porque Oh, la, la guerra antisubmarina no siempre el objetivo es hundir al submarino, sino es que no cumple la evitar que el misión. submarino me dañe, ¿no? Ujú. Bueno, y en este Exacto. caso, ese submarino se fue, aparentemente se fue, porque un día después ocurrió otra cosa. ¿Qué cosa? Ya el 5 de mayo, Sí. eh, bueno, para ubicarnos, digamos, históricamente, el Ujú. 3 de mayo fue el ataque al alférez Sobral, Exacto. ¿no? Al buque este alférez Sobral, que era un aviso, un buque chico, que Ujú. iba a buscar a unos pilotos de Canberra, de la Sí. Fuerza Aérea, que habían caído al norte de Malvinas. Ujú. Los habían visto caer y entonces fueron a buscar. Eh, el buque este tiene un encuentro con helicópteros de la flota, es atacado, le destrozan el puente de mando con el comandante adentro, así que muere el comandante del barco este, capitán Gómez Roca. Ujú. Y, y después el 4, es decir, veníamos con el 2, el crucero, el 3, el Alfred Sobral, Sí. el 4, gol argentino. Pucha. Hundimos al Sheffield, ¿no? Ujú. Bueno, así que ese era el ánimo con que estábamos en esos días, ¿no? Un vaivén de Eh, emoción. sí, muchas emociones, no, no, navegar en un buque sabiendo que hay amenaza submarina, ¿no? Y que en cualquier Ujú. momento vuela el piso Mm. con 250 kilos de trotil, digamos, Sí. es interesante, ¿no? La sensación es interesante. Bueno, como no se sabía dónde estaba el Sobral, ni siquiera sabía si había sobrevivido el Sobral. Ujú. Habían escuchado unas señales de emergencia, pero podían ser de una balsa, ¿no? No Sí. sabían, un SOS. Ujú. Entonces, pidieron que fuera un vuelo, el 4 sale un vuelo a buscarlo, no encuentra nada. Y el Ujú. 5 a la madrugada, me mandan a mí. Me voy con el avión este que había traído de Punta Indio, Sí. que estaba medio pelado, tenía el radar nada más le funcionaba y los equipos de radio, ¿no? Pero después el resto del equipamiento antisubmarino, nada. Nada. Mm. Y, siempre salíamos con un torpedo en la bahía de torpedos, por Ujú. blanco oportunidad, ¿no? Sí. Si Que lo apareció un ves, blanco le oportunidad, tiras. ahí adentro. Bueno, despego a las 7 de la mañana del portaaviones, en Ujú. crepúsculo, todavía no había salido el sol, pero estaba el cielo claro, y más o menos media hora después del despegue, probamos el radar, todavía estaba Ujú. sobre tierra, ¿no? Yo despegué más o menos a la altura de Golfo Nuevo, digamos, la entrada de Golfo Nuevo, donde está Madryn, ¿viste? Bueno, Ujú. más o menos por Sí. ahí ya estábamos. De- 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 a la media hora de vuelo, le digo al operador, bueno, vamos a calibrar bien el radar, para eso usamos el propio portaaviones y emitimos para atrás, eso podía ser, el track emitir solamente para atrás para no descubrir la posición hacia adelante. Ujú. Me dice, sí, tenemos al portaaviones a 70 millas. Y yo en ese momento miro por la ventanilla del avión, una ventanilla grande, el tracker, ahí se ve la ventanilla. Miro por ahí, veo una cosa que me llama la atención, algo en el mar estaba muy calmo, ¿no? Y, eh, y veo como una Sí. estela, la estela. Y en ese momento mismo el radarista me dice, tengo un contacto chico a 10 millas al este. Digo, bueno, este es un submarino, vamos. Así que ahí, pum, nos tiramos con el tracker, Sí. todo un lío dentro de la cabina, porque, digamos, no veníamos con la cabeza conectada en atacar un submarino, sino en ir a buscar al Sobral. Así que Exacto. veníamos. Y encima la tripulación era una tripulación medio sin adiestrar. Mi copiloto había llegado a la escuadrilla hacía 3, 4 meses, ¿no? No estaba muy calificado. Ah, mira. Pero bueno, yo por suerte me acordaba de todo, así que iba haciendo todo, las perillas, para el panel de armamento, las de espoleta, bueno, todo. Sí. Y nos fuimos acercando, cuando estábamos a una distancia prudencial, le digo al operador, Ujú. radar, le digo, buscame con el radar a prueba, dame una distancia. Enciende el radar de vuelta, y esto para sorprender al submarino, digamos, ¿no? Ujú. Enciende el radar y
más o menos me dice, sí, tengo un chico a 4 millas, perdido. O sea que dije, bueno, este es el submarino que escuchó la señal, Y se fue para abajo. escuchó, claro, miró por el periscopio y se ve venir un tracker y se fue para abajo. Y bueno, cuando yo llegué cerca de donde estaba el borbollón, digamos, que había dejado Ujú. la estela esa, yo nunca llegué a ver, digamos, los apéndices de un submarino, porque Sí. es muy difícil ver a la distancia, o sea, hay que pasar prácticamente por encima para verlo, Ujú. ¿no? Y más desde el aire, es muy difícil verlo. Pero sí veía claramente La la estela. estela y el borbollón, además. Y el submarino que iba acercándose hacia la flota, digamos, iba navegando hacia donde estaba la flota, que estaba volviendo a puerto. Así que muy Sí. sospechoso. Bueno, lancé el torpedo, me quedé ahí arriba orbitando, esperando a ver qué pasaba, a ver si explotaba el torpedo. El torpedo no explotó. Yo no podía escuchar porque no tenía nada con qué escuchar. Sí. Pero ya le había avisado al portaaviones y el portaaviones estaban preparando un avión ya listo para guerra antisubmarina Ujú. y 2 helicópteros Sikin con sonares y demás, con sonar arriable, los estaban preparando. Así que yo dejé bien marcada la zona con sonoboyas, con marcas de humo y demás, lugar donde se llama el punto dato, digamos, lugar donde había sido todo el evento este, ¿no? Sí. Y me dijeron, bueno, siga su vuelo y mandaron a este tracker con los 2 helicópteros a explorar la zona, ¿no? Hay que tener en cuenta que si era un submarino, eh, el submarino navegaba, vamos a ponerle a 10 nudos, Sí. por cada hora que se demoraba, el submarino podía alejarse 10 millas del punto S, digamos, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, cada vez, Sí. digamos, el círculo probable donde podía estar Era estaba más más grande. lejos. Bueno, de todas maneras, el tracker con el Sikin empezaron a trabajar en conjunto. Ujú. El Sikin tuvo un rumor, se llama un rumor hidrofónico, es decir, escucha de el ruido que hacen las hélices. Ujú. eh, y, y bueno, manda el tracker para que pase con su detector de anomalías magnéticas. Un par de veces, al final, en un momento dado, ya el piloto del tracker lanza otro torpedo sobre un contacto que tiene, espera también y escucha el torpedo que funciona, pero no tiene, eh, digamos, sucede algo que es un poco técnico también, que el sonar, el torpedo este tiene un pequeño sonar en la cabeza, Ujú. que va buscando, digamos, que va emitiendo con una determinada cadencia, digamos, ¿no? Si encuentra algo, encuentra un blanco, empieza a acelerar esa frecuencia. Acelera esa frecuencia hasta que lo pierde. Cuando lo pierde, vuelve de vuelta. Bueno, en un momento determinado escucharon que el torpedo estaba emitiendo rápido, como diciendo que Que enganché encontró algo. algo, sí. Claro, pero tampoco explotó. Así que estuvieron ahí trabajando como 4 horas y nada, volvieron al buque y se terminó el evento ese. Si era uno de estos submarinos Ujú. nucleares, todavía no lo sabemos. Eh, Entiendo. en un momento se dijo que podía ser un submarino convencional, el Onyx, Ujú. un, un submarino británico de la clase Oberon, eh, pero la verdad que no está claro. Ellos lo niegan que hayan tenido ahí un submarino, aún desclasificando eh, Los archivos, sí. los archivos y todo, No no tenemos admiten. una prueba concreta que diga, la verdad es que estaba cerca. La Ujú. verdad es que ese submarino desapareció de la escena, según ellos, para hacer unas reparaciones en alta mar, y volvió a la escena como 3 o 4 días después. Si Coincidente. era ese, se tragó el fondo, por ejemplo, ¿no? Ujú. En descenso rápido que tuvo que hacer seguramente Sí. desesperado, porque yo me imagino estar en la cabeza del comandante de ese submarino, pensar Sí. que me ataca un avión de estos subdesarrollados de los años 60, me ataca este poderoso submarino, me hunde, Ujú. es un papelón internacional Totalmente. tremendo, ¿no? Sí. Hubiera sido una cosa catastrófica para los ingleses, perder un submarino nuclear acá con la guerra contra Argentina. Hubiera sido una cosa horrible. Ya Así que que, yo me imagino, la mentalidad de él fue, ujú. vayámonos rápido. Ya que mencionaste Eh, submarino nuclear y submarino convencional, ¿ustedes, con el equipamiento que tenía el tracker, tenían forma de diferenciarlo? ¿O para ustedes era un submarino y era lo mismo? Sí, bueno, después fuimos aprendiendo mucho más de eso, ¿no? Ah. Sobre todo aprendíamos cuando venían los submarinos nucleares en la operación, en los operativos UNITAS. Ujú. Siempre venía un submarino nuclear y nosotros con eso podíamos registrar las firmas de los submarinos nucleares, escucharlos, saber cómo, digamos, qué tipo de ruidos hacían.
Eh, digamos, la capacidad era mínima nuestra, pero Ujú, era una capacidad. entiendo. eh, Era una capacidad y los trackers es un buen avión antisubmarino, así que Ujú, sí, hubiera sido, digamos, un arma. Y lo mismo los helicópteros Sea King, ¿no? sí. Tienen buena capacidad Buena antisubmarina. capacidad. Sí. Sí, sí. Y otra Por lo duda menos que, sí. no, No, por lo menos sí, para para hostigarlo hostigar. al submarino, ¿no? Exacto. Hostigarlo, es decir, darse cuenta de que no va a ser fácil, digamos. Ujú, que haga la tarea, Eh, exacto. ah. En el caso del Belgrano, Ujú, eh, ahí, bueno, no tenía ningún apoyo aéreo el Belgrano. Los buques que tenía eran buques muy viejos, eran buques que no tenían defensa antisubmarina, digamos, eran muy primitivo lo que tenía. El crucero mismo, el buque no tenía defensa antisubmarina, o sea que fue ahí un tiro al pato, ¿no? entiendo. Lo del Conqueror. Yo Pero con siempre, el portaaviones la cosa no fue igual, ahí no. mencionando esto, yo siempre, es una pregunta que siempre me hago, es por qué no se usó, por ejemplo, o el Santísimo Trinidad o el Hércules para defender al Belgrano, o sea, hacer uno y uno, porque eran los únicos que tenían capacidad para hacer defensa antisubmarina, hablando de buques. No, no, la verdad que la capacidad antisubmarina de esos buques era también bastante limitada, ¿no? Ah, Bueno, llevaba un helicóptero, el Lynx, sí. el Sea Lynx, que, digamos, tenía capacidad de tirar bombas o tenía capacidad con el radar de detectar Ujú. alguna posición, pero no son helicópteros antisubmarinos. Antisubmarino, como puede ser un chiquillo. Eh, Ujú. y el sonar, digamos, de esos buques era un sonar de corto alcance, tampoco, Entiendo. Tampoco hubiese digamos, hecho mucho la diferencia. no, en general la guerra en el mar es conveniente siempre agrupar y no dividir, ¿no? Como nos Eso es pasó a lo que dice, nosotros. digamos, la historia dice, la Ujú. fuerza toda junta. Entiendo. Eh, y Y bueno, pero de- también muchas cosas que aprendimos cuando terminó la guerra. sí, obvio, obvio, las experiencias que dejó. Ahora es fácil Obvio. hablar de contar, No, pero por eso, pero está bueno haber aprendido de estos errores o estas experiencias. eh, Y otra duda que me quedó de lo que mencionaste, los torpedos que ustedes tiraban, si el submarino se está sumergiendo, ¿tenían posibilidad de seguirlo? Pues yo me imagino un torpedo, me imagino como casi al ras de la superficie, o sea, para impactar un no, buque. estos son, ¿Cómo no, son? esos son los torpedos que se tiraban en la Segunda Guerra Mundial. Ah, Torpedo, digamos. Segunda Guerra Mundial, los torpedos por ejemplo, de un submarino o un buque. ajá. No, estos torpedos tenían una forma especial al entrar al agua, comenzaba a funcionar el motor y empezaban a navegar en círculos. Mm, Navegaban en círculos, emitiendo con el sonar y buscando. ujú. Eh, una vez si encontraba el blanco, modificaba su trayectoria para perseguirlo el blanco, Mira, ¿no? tenía esa Y capacidad. además, no solamente en círculo, sino que iba de arriba a abajo, haciendo una espiral descendente y ascendente. Ujú. Estos torpedos eran torpedos viejos ya, Ah, no habíamos tenido buena experiencia lanzando torpedos de ejercicio. ujú. Torpedos reales no habíamos lanzado nunca uno, porque hace falta un polígono muy especial para hacer prácticas de lanzamiento de torpedos de combate, digamos, ¿no? Sí. De este tipo. Eh, Hace falta, digamos, bueno, muy complicado, pero digamos que hay que tener un lugar donde haya Ujú. algo que simule un blanco submarino, ¿no? Entiendo. Y no es fácil hacer eso. Nosotros, de hecho, además para tirar, no sé, uno o dos torpedos al año, ¿no? Hay en Estados Unidos, en Puerto Rico, hay un polígono antisubmarino, y hay uno, yo creo que en el mundo, debe ser el único. Miren. Pero bueno, lo que hacíamos eran prácticas con torpedos de ejercicio, así que tenían, en lugar de llevar una carga explosiva, ¿No? llevaban un equipo registrador, digamos, de velocidades, de contacto, una caja negra, digamos, una caja negra de avión. Del avión, te entiendo, sí. ¿No? Y Entonces se no tenía lanzaban esos, buenos resultados. no tenía buenos resultados. Además, no eran torpedos preparados para aguas poco profundas, digamos, como las nuestras, ¿no? Mira. Ahí donde yo lancé el torpedo había 80 metros de profundidad, lo cual en el mar es muy poco, digamos, ¿no? Sí. Eh, eh, Eran torpedos preparados para alta mar, donde las profundidades son por ahí a 1000 metros. El Entiendo. torpedo descendía hasta 200 metros, volvió a subir. Acá no. Después compramos torpedos que tienen esa característica, digamos, se le Ujú. puede fijar un techo y un piso, ¿no? Y que busquen ese piso y el techo. Pero Perfecto. estos no tenían esa capacidad. Bien. Eh, y bueno, y corrían más, tenía una batería que le hacía correr más o menos unos 10 minutos. Ujú. Tampoco, y además había que tirarlos bastante cerca del blanco, porque
el sonar ese no tenía mucho alcance, o sea que había que ser bastante preciso con el Preciso. lanzamiento, ¿no? Eh, bueno, pero era lo que teníamos, ¿no? No, obvio, perfecto. Perfecto. Y Eh, esto, después esto que fue el 5 de mayo, después cómo prosiguieron las operaciones. bueno, después seguimos cuando, bueno, tuvimos que cruzar la boca del Golfo San Matías también, montamos toda una operación antisubmarina. Ujú. Ahí tiramos algunas bombas antisubmarinas también. Son bastante disuasivas las bombas, ¿no? Si había alguien por ahí, no, no sé, yo me imagino No estar en creo un submarino y escuchar que que me se está quede. bombardeando, no debe ser muy agradable. ¿Qué son las Entonces, famosas caras de profundidad? claro, son cargas de profundidad Ah, aéreas, ¿no? ajá. Había dos tipos, una que era la bomba argentina, una bomba bastante grande, ¿no? Era como una carga de profundidad, esos cilindros que se tiran por la popa, Ujú. De los barcos, sí. eh, pero con cierto fusilado y con una espoleta hidrostática y demás. Funcionaban bien esas. Y después Ujú. estaba la bomba americana, que era una bomba más chiquita, eh, digamos, mejor preparada, ¿no? Tenía la Ujú. cabeza roma, la cabeza chata, para que no rebotara la bomba en el agua y demás. Sí. Usábamos esas, ¿no? Los cohetes ya casi no se usaban más porque tenían un uso muy particular y cuando tenés un submarino nuclear no hay nada que hacer, ¿no? Con cohetes, porque eso es para cuando el submarino está en superficie. Sí, y lo encontraste. ¿Sí? Eh, y bueno, eso, bueno, después de ahí cruzamos el Golfo de San Matías con esas. eh, Ahí aparentemente había un submarino, el Spartan, que ya estaba yendo más hacia el norte, Ujú. pero si estaba ahí no pudo hacer nada y llegamos a puerto el 10 de mayo sin ningún problema. Sí. Ahí las escuadrillas desembarcamos y nos movimos con toda la logística y todo al sur. La escuadrilla de A4 fue a la base de Río Grande, Ujú. a la base de Hermes Quijada en Río Grande, y, la antisubmarina nos fuimos a Río Gallegos, pero no al aeropuerto donde estaba la Fuerza Aérea desplegada ahí, había mucha gente de la Fuerza Aérea. Sí. Nos fuimos a un pequeño aeropuerto que había sido una estación aeronaval en otros años, que tenía una pista que estaba en condiciones. Ujú. Ahí estaba funcionando un batallón de infantería marina, así que nos podían dar, digamos, la logística de base, de la comida, alojamientos, ese tipo de cosas. Había un hangar también para meter los aviones y repararlos. Ujú. Eh, y ahí, bueno, ahí sí me nombraron jefe de aeropuerto y tuve que poner en servicio la pista, limpiarla, pintarla, ponerle la iluminación para operar de noche, ponerle anticongelante, en fin, todo lo que hace un servicio de pista, ¿no? Sí. Por una radiobaliza también armamos de emergencia. Y bueno, la pista esa operamos desde ahí todo el resto de la guerra, ¿no? Ahí bueno, lo que hacíamos era, hacíamos tres tipos de trayectorias, digamos, desde Río Gallegos. Sí. Digamos, el trabajo ya ahí era verificar que entre la costa y las islas no hubiera nadie. Ujú. O si había alguien, avisar, ¿no? Por supuesto, hacer una exploración. Ujú. Teníamos una trayectoria que iba hasta el norte y volvía, otra que iba al centro y después otra al sur. Eran tres trayectorias. Sí. Estábamos muy al límite, ¿no?, de la autonomía. Eh, de hecho, me pasó en uno de los vuelos que llegué digamos, a la máxima distancia. Me Ujú. ordenaron hacer una búsqueda en otros lugares, estuve bastante tiempo buscando ahí, digamos, medio me pasé de la autonomía. Sí. Y bueno, cuando me di cuenta, empecé el regreso y ya estaba llegando, digamos, estaba unas 30, 40 millas de tierra, ya veía el aeropuerto, digamos, en Ujú. la Patagonia hay mucha visibilidad, ¿no? Sí. Los días claros sí, una visibilidad muy impresionante. Entonces ya veía el aeropuerto y de repente uno de los motores empezó a fallar. Y claro, que el combustible, el indicador marcaba el mínimo. Y de hecho, dije, bueno, lo voy a parar pues, preferible pararlo, ¿no? Sí. Así que bueno, paramos este motor y seguimos con uno solo, el que andaba bien. Y despacito, sin hacer mucho movimiento para que no se cortara el sifón, digamos, y se fuera a parar, porque yo decía, bueno, acá se para el otro motor, nos vamos al agua. Sí. Así que bueno, por supuesto avisé a la base, pusieron en marcha un helicóptero listo para ir a auxiliarnos en caso de que nos cayera, porque caerse al agua no,
No Es era una pavada, una ¿no? linda idea. Te digo, nosotros lo teníamos, digamos, interiorizado como que, bueno, era lo que íbamos a hacer si teníamos un problema. Así que Ujú. la opción era paracaídas o irse con el avión. El avión era duro, así que yo creo que el avión aguantaba un amerizaje, ¿no? Sí. Sobre todo en un mar más o menos calmado, un mar muy, muy picado, ¿no? Eh, y además, digo, preferí siempre al paracaídas, ¿no? La verdad que el paracaídas no me entusiasmaba para nada. Bueno, Claro. la cosa es que veía la pista, empecé a bajar, ya cuando estaba cerca, bajé el tren de aterrizaje, el flap de aterrizaje, todo listo. Ujú. Tocamos la pista, empezó a correr el avión sobre la pista ya y se paró el motor, bueno, o sea, completamente sin combustible nos quedamos. Increíble. Justo. No, y todos los vuelos eran así, eran vuelos de 4 horas, 4 horas y media, 5 horas. Mira. Bastante incómodo, porque el avión adentro no tiene mucha Ah, facilidad, digamos. Eh, de hecho, todo lo que tenía, debajo del asiento, un cucurucho de baquelita que se llamaba tubo de alivio, decía él. ujú, Era para poder orinar ahí. ujú. Pero claro, era una complicación, porque el piloto va vestido, va lleno de cosas, va con el chaleco, Sí. El traje. chaleco de salvavidas, después con el traje antidisposición, que es un traje de un material duro, ¿no? Ujú. Lleno de pliegues. Bueno, No la era cosa es que fácil. si te daban ganas, era una aventura. Y digamos, no hablemos de mayores, no, eso es Sí. imposible. Así que, y era muy gracioso porque empezamos los vuelos y más o menos había cierta conversación dentro de la cabina, pero cuando entramos en la zona de exclusión, digamos, Ujú, ahí silencio, la cabina, nadie hablaba, hacíamos todo súper profesional, ¿no? Que bueno, vamos a ascender, emitimos, ujú. bajamos, volvemos, vamos. Y cuando salíamos de la zona de exclusión, dije, bueno, che, pasame un cafecito, ahí trajimos sándwiches, algo. Nos Ahí relajaba volvía un un poco. poquito el relajamiento. Sí, sí, sí. Para esas fechas recibimos en la escuadrilla a 2 aviones bandeirantes. Ujú, El bandeirante es un avión brasilero, es un avión de pasajeros que los brasileros le pusieron un radar, eh, digamos, un radar de búsqueda, y lo acomodaron en la parte interior para poder llevar un operador radar y demás. Y esos aviones tenían una autonomía un poquito mayor que el del Tracker, entonces podían llegar hasta el otro lado de las islas, que era donde queríamos llegar para buscar a la flota británica, ¿no? Así que esos aviones también estuvieron con nosotros, 2 aviones eran, con todas tripulaciones nuevas. Nos trajeron de Brasil, llegaron, no me acuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido alrededor del 20 de mayo, ya estaban esos aviones acá en el país. Eh, y bueno, también volaban las mismas trayectorias, pero podían llegar al otro lado, así que eran vuelos más emocionantes, digamos, que los del Tracker todavía. Pero esos Pues se eran metéis, solamente de exploración nada más. exploración nada más. Eh, Sí, sí, Está bien. sí. Sí, nosotros normalmente salíamos con coheteras, Ujú, con unas coheteras por si había alguna embarcación menor que quisiéramos atacar, pero algún blanco de oportunidad de ese tipo, ¿no? ujú. Entiendo. Pero lo cierto es que no las usamos nunca. Las Sí. llevábamos colgadas en las alas, pero no las usamos nunca. Tampoco se lanzó ningún otro torpedo. Ah, mira, Eh, contra embarcación. yo en realidad tuve 2 lanzamientos de torpedo, porque ese del Ese, 5 de mayo fue uno. El otro, sí. cuando volvía de una misión en el portaaviones, eh, digamos, enganché en el portaaviones y me llevaron directamente al ascensor de proa del portaaviones. Ujú, Me fueron haciendo señas y pusieron arriba del ascensor. Y cuando el avión estaba bien arriba del ascensor, paré los motores y mientras estaban parando los motores me empezaron a bajar en el ascensor. Y siempre se abrían las puertas de la bahía de torpedos, ¿no? ujú. Cuando llegamos abajo digamos, al piso del ascensor para meter el avión en el hangar, Sí. siento una explosión así, ¡pum!, ¿no? Y caras de terror alrededor mío, mirando así, caras de terror. Sí. Digo, ¿qué habrá pasado?
Bueno, cuando llegó abajo el ascensor, el avión golpeó, por alguna razón se soltó el torpedo que llevaba, cayó al piso del ascensor y Sí. se partió justo en la cabeza explosiva, No te digamos, puedo el creer. sector que ocupa la carga explosiva. ¡Plac! Se partió ahí. Wow. Y me miraban todos como diciendo, uy, acá volamos todos por el aire. Y, y me bajé del avión, ¿qué pasó? Dice, se cayó el torpedo. No. Pero bueno, por suerte no. No Para que pasó nada. funcione la carga esa hay que hacer un tren de explosivo, ¿no? Ujú. Por más que le prenda fuego, lo Sí, pero golpeen, igual no. me imagino que el pánico estuvo presente. Pero fue, sí, así que tengo 2 torpedos lanzados. Y creo que debes tener el récord del único torpedo lanzado dentro de un portaaviones. Dentro de un portaaviones, sí, sí, sí. Muy gracioso. Ahora gracioso, en ese Y momento en no. ese momento estaban todos pálidos, me imagino. No, no, Y esto, ahora que sí. trajiste a colación los bandeirantes, las tripulaciones estas, eran parte de ustedes, ¿no? Era de la cuadrilla de ustedes que Sí, pasaron a sí, volar estos eran, dos sí. aviones. Algunos que venían de la escuadrilla de Neptune, que ya los Neptune habían dejado de operar. El De Neptune, un operar, avión sí. de exploración grande, que Ujú. había sido el protagonista el 4 de mayo con el hundimiento del Sheffield, ¿no? Sí. Y esos aviones ya estaban liquidados, ya fuera ya de su vida útil. Ujú. Y entonces alquilamos estos 2 bandeirantes a Brasil. Fueron tripulaciones para allá a A buscar. adiestrarse, digamos, la Sí. parte más básica. Eh, Tenían los mismos motores que los Beechcraft B200 nuestros, así que Ujú. toda la parte, digamos, de motores era conocida, digamos, por los Sí. pilotos. Y aviones muy simples de volar, aviones para que volaran, digamos, transporte liviano, así que Ujú. aviones muy simples. Es de Eh, Embraer, ¿no? Embraer, sí. Mm. Y lo que era más difícil era el radar, operar el radar, que siempre Mm. requiere de un ajuste fino, ¿no? Sí. Pero bueno, los operadores nuestros hicieron un trabajo formidable ahí también. Ujú. Fueron operadores de radar de Tracker y de Neptune. Ah, mire. Eh, sí. La verdad que la tarea de los operadores, yo me saco el sombrero, porque Ujú. los pilotos volamos en promedio, Operación Rosario incluida, 12 misiones de promedio. Yo, por ejemplo, volé 10 misiones. Como no estuve en la Operación Rosario, Ujú. 10 misiones. Los operadores tuvieron un promedio de 25 misiones, Más del porque doble. eran muchos menos que nosotros. Entonces Sí, repetían mucho más los vuelos. Nosotros teníamos los vuelos más espaciados, ¿no? te entiendo. Sí. Pero esta gente, la verdad que es un trabajo formidable. Ujú. Y bueno, la verdad que ganamos buenos amigos, porque nos vemos después de la guerra, nos vemos con ellos y nos acordamos de todas las anécdotas de los Sí. vuelos. Muchos de ellos pasaron a oficial, digamos, hicieron un curso que les permitió pasar de suboficial a oficial. Ah, mira. Y así que se retiraron ya con el grado de oficiales. Mm, no sabía. Eh, Así que gente muy buena, muy preparada, muy buena gente, muy buena gente. Y ahora ya que mencionaste que realizaste 10 misiones, ¿te acordás cuál fue tu última misión? ¿O las últimas? No, la verdad que no. Bueno, fueron desde Río Gallegos, digamos, Ujú. pero no, así de memoria no me acuerdo. Ay, mira, por suerte, el almirante Martini, que era el comandante de nuestra fuerza de tareas, Ujú. eh, era capitán de navío en ese momento, cuando fue presidente del Instituto Aeronaval, que es una institución que, digamos, la continuación de la aviación naval en la vida civil, eh, escribió un libro, el tomo 3 de la historia de la aviación naval, donde están detallados cada vuelo. Así que si tengo alguna duda, voy al libro ese, me fijo y ahí está el vuelo que hice. Ah, mira, bien. Desgraciadamente, la libreta de vuelo, donde tenía anotado todo eso, desapareció. Mm. No la puedo encontrar. Tengo Mm. todas menos esa libreta. Tengo como 5 libretas. Menos Esa esta. libreta de la guerra no la tengo. Increíble. Mirá. Es increíble. Pero bueno, ahí tengo, si necesito algún dato, voy ahí, me fijo y ahí Y te tengo. fijas. Sí, sí. ¿Y en estas misiones tuviste algún contacto o algo No, con el tuve varias enemigo? emociones, digamos. Bueno, una fue esa del combustible. 2 veces me pasó algo parecido. La segunda vez, los 2 motores funcionaron hasta el aterrizaje. Y en una de esas veces, justamente, lo que me pasó fue que el MAE, el operador del MAE del Ujú. avión,
me empezó a dar que tenía un contacto en la cola que era compatible con el radar de un Harrier, cuando estábamos cerca de las islas. Dije, acá me está... Entonces, eh, como yo venía, venía de haber estado en Estados Unidos, de haber volado aviones de combate, estos de Skyhawk, Ujú. eh, puse toda la potencia en el avión, le aumenté la velocidad, empecé a hacer maniobras evasivas, pero la señal seguía atrás y nos perseguía, y nos perseguía, nos perseguía. Eh, bueno, finalmente la señal desapareció. Después nos enteramos que había sido un Hércules de la Fuerza Aérea. Pero bueno, venía, Wow. se ve que venía por ahí con su radar encendido y estábamos nosotros y nos cruzamos. Así que, Ujú. bueno. Pero en ese momento ya nos veíamos tirándonos en paracaídas, Sí. pensando cómo hacer Para para sobrevivir. evadir al Harry. Y, y bueno, una vez que pasó eso y volvimos, ahí fue donde nos quedamos también sin combustible, porque al usar la máxima potencia gastábamos el triple de Eh, combustible. Pues estos vuelos se hacían todo con lo que se llama potencia de máximo alcance. El avión va como colgado ahí de los motores, despacito, digamos 120 nudos. Ujú. eh, y con eso logramos que tenga el mayor alcance posible, ¿no? Sí. Puede consumir Eh, menos, sí. pero si yo hago maniobra evasiva y empiezo pongo potencia para aumentar la velocidad, qué sé yo, ya Te el come el consumo no, combustible. no es el mismo. Claro, Entiendo, claro, entiendo. claro. Y cuando iban siguiendo los días ya con entrado junio y todo, ustedes desde el continente, ¿tenían más o menos una previsión de lo que estaba pasando en las islas o que el final estaba cerca? ¿Qué conclusiones sacaban ustedes? Sí, bueno, llegaban noticias de todos lados, noticias, recibíamos las noticias, digamos, oficiales que daban por los medios, ¿no? Ujú. La televisión, la radio. Eh, no teníamos mucha idea, excepto algunas cosas. Qué sé yo, la gran alegría de saber que, por ejemplo, el capitán Filippi, que había eyectado ahí en el techo de San Carlos, había sido Ujú. rescatado. Esas noticias fueron geniales, digamos, ¿no? Pero sabíamos que la batalla era muy dura y que no se podía, digamos, que no íbamos a ganar, eso estaba clarísimo, ¿no? Eh, Muy difícil ganarle a una potencia mundial como es esa, ¿no? Ujú. De hecho, estábamos usando sus mismos buques, Ujú. buques que ellos habían construido, como el Sí. portaaviones que habían construido en los años de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. Hércules y Santísima Trinidad, que eran destructores de la misma Bien. clase de lo que usaban ellos. Sí. Eh, Muy difícil combatir. Eh, Tenían una superioridad grande, ¿no? Pese a que Ujú. las grandes ventajas de estar a 10.000 kilómetros de sus bases, ¿no? Yo Pero siempre, trajeron ciento y pico, 150 barcos acá, fue increíble, sí, el despliegue, entre sí. barcos de guerra, mercantes y buques Ujú. logísticos. Se comieron una buena paliza, porque la verdad es que Sí. unos cuantos barcos hundidos, averiados, Para el algunos que nunca combate. los reconocieron como el Invencible, Ujú. pero que hay evidencia de que algo le pasó, porque eh, por, digamos, el buque estuvo supuestamente en las Islas Georgias, Ujú. la Georgia del Sur, las Islas Antárticas, ¿no? Haciendo un cambio de turbina. Me parece medio extraño. Volvió Ujú. 4 meses después ahí a Inglaterra. Inglaterra, Sí. y tapándole todo un costado con una gran bandera. Yo creo que ahí se comió algo, algo que ese se comió un misil. Ujú. Eh, ya que no, digamos, no resultó gratis, pero perder no van a perder nunca. No van a perder nunca. Tienen todo el apoyo americano. eh, y Estados Unidos no se mete en una guerra para perderla, ¿no? Obvio. Más una guerra convencional como esta. O sea, totalmente, como fue la guerra totalmente convencional después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y luego la guerra indo-pakistaní, las únicas guerras convencionales que hubo en el mundo. El Después, resto eran todas guerras de guerrillas, ujú. coloniales, Sí, eh, pero guerra convencional, esas dos. sí, te Eh, entiendo, te y, entiendo. pero bueno, siempre el espíritu estaba alto. Nosotros Ujú. seguíamos haciendo nuestro trabajo, nos íbamos enterando de las cosas que pasaban. eh, Sabíamos por los vuelos de los aviones de transporte que fueron a las islas hasta prácticamente el último día. Sí, no Me sí, refiero a sí. transportes de la Armada, ¿no? Ujú. Con los que teníamos más contacto. Y sabíamos que la situación era muy angustiante, ¿no? Ujú.
se peleaba ahí en las afueras de la ciudad. Así que, pero bueno, no sé qué más te puedo decir de eso. ¿Y la noticia del 14 de junio, cómo los afectó a ustedes? Y bueno, eso fue un balde de agua fría, eh, aunque esperado, digamos, sabíamos que estaban llegando, así que en algún momento. Pero bueno, digamos, no se pueden exigir sacrificios heroicos, ¿no? Eh, Ujú, por eso la iglesia tiene santos y mártires pocos y muchos fieles, ¿no? ujú, Bueno, en la guerra pasa lo mismo, digamos, no se puede exigir eh, digamos, el hacer cosas. ¿Qué podía haber hecho? Haber muerto todo lo que estaban ahí para mostrarle al mundo se que peleó hasta el nosotros, último hombre, sí. ¿no? Parece que no era lógico, ¿no? Ujú, Sacrificar así. Además, soldados que peleaban no tenían apoyo aéreo prácticamente, porque ya las llegadas de apoyo aéreo eran muy pocas. De hecho, el apoyo a la infantería hubo poquísimos vuelos y con resultados penosos para los aviones de apoyo, ¿no? ujú, Eh, Así que era muy difícil. De hecho, es una de las actividades más difíciles de la aviación, ¿no? El apoyo cercano de las fuerzas en tierra, es muy sí. difícil. El flujo, digamos, logístico al continente, excepto eh, por los buques hospital, ¿no? Como puede ser el portaaviones, o perdón, el rompehielos o el Bahía Bahía Paraíso, Paraíso. que eh, lo único que podían hacer era llevar suministros, digamos, de emergencia. Ujú, Pero no les podían llevar armamento, ni siquiera podían llevar alimentos, que llevaban igual, pero no lo podían llevar. Así que estaba eso cortado, estaban las tropas aisladas, el mar dominado por los británicos, el aire dominado por los británicos, no se podía exigir, digamos, que nadie se inmolara, ¿no? Ya había caído Puerto Darwin, que era otro punto ujú, fuerte. sí. eh, eh, digamos, las tropas iban siendo, digamos, abatidas eh, por la infantería británica, la artillería. Así que, nada, digamos, fue una finalización. A veces, digamos, sentimos también algo de alivio, porque sí, bueno, Ya está, digamos, ya terminó la terminó. matanza, por lo menos, Ujú, ¿no? Ahora viene la posguerra, que siempre es dura, es triste. Eh, la verdad que perder una guerra es una cosa muy triste, ¿no? No se compara con perder un partido de fútbol, ¿no? ujú. Digamos, la guerra, la victoria es irreemplazable, ¿no? Inútil, sí. No hay lugar a segundo premio, no hay medalla de plata por haber No, salido segundo en la guerra. no, No existe. perdiste, Y ya está. después las consecuencias que tiene la guerra son a veces muy, muy grandes, ¿no? En términos de vidas, Ujú, hubo casi la misma cantidad de muertos durante la guerra que en la posguerra, ¿no? A consecuencia de la guerra. ujú, sí, Traumas psicológicos, sí, heridas, en sí. fin. Y hasta más Eh, también, sí. eh, y después las consecuencias económicas, políticas, bueno, tremendo. Eso Ujú, fue tremendo. Creo que todavía seguimos pagando de alguna manera el haber sido derrotados, ¿no? sí. Pero, digamos, yo conservo la esperanza porque el tema, la guerra tuvo sus beneficios, digamos. Tal vez el más grande sea que eh, trajo esto a la luz pública y creó una conciencia que no sé si existía antes de la guerra, tanta Mm, conciencia de Malvinas. sí. Ahora es como algo irrenunciable, está en la Constitución Nacional, Ujú, sí. recuperarla, ¿no? Recuperarla, dice, por medios eh, de acuerdo al derecho internacional, dice la Constitución. Eh, es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Cuál es el derecho, ¿no? Ujú, Eh, a veces se dice que por medios pacíficos, no dice medios pacíficos la Constitución. Dice de acuerdo al derecho internacional. mm, qué diferente, sí, te Eh, entiendo. eh, País tiene derecho a defenderse cuando es invadido, por ejemplo, Ujú, bloqueado, tiene ujú, derecho a defenderse, pues, como una declaración de guerra. Así que, digamos, eh, y existe ahora, ya se ha despertado una conciencia muy grande de lo que significa no tenerla, no tener la soberanía efectiva de las islas, ¿no? De sí, todas las islas, de las Malvinas, porque acá siempre se habla de la guerra de Malvinas, pero la sí. verdad es que fue de las Malvinas, las Georgias y las La Sandwich del sangre, Sur. exacto. La gente suele olvidar que el día 20 de junio del 82,
Ujú. se rindió el último bastión argentino, que era la estación Corvette Uruguay, que estaba en las islas, la isla Morela, y en el grupo de Ture del Sur, Exactamente, el sándwich a menos de 100 kilómetros del círculo antártico. del paralelo 60, que determina el comienzo del sector antártico, ¿no? O Ujú. sea que fue una guerra, no solamente Malvinas, fue una guerra por la posesión de las islas, que permite la posesión del mar alrededor, Exacto. que Y es lo la que en este ter- momento estamos perdiendo. Tenemos digamos, las 2/3 de lo que reclamamos como mar, Ujú. con los derechos particulares que tiene la legislación en el mar. Sí. Hay una tercera parte que está ocupada por los británicos, y la otra tercera parte que es en la Antártida, que está bajo un Ujú. tratado internacional que no, digamos, no se puede ejercer la soberanía plenamente ahí. Sí. Y Pasa lo que que nos queda es, cuando el tratado este antártico se vence, que es no dentro de mucho, ahí quiero ver qué pasa, porque ese territorio lo reclaman tanto los chilenos como los británicos. sí, sí, yo creo, digamos, creo que no hay que desesperarse demasiado por el vencimiento, porque más, leyendo el tratado antártico, yo creo que se va a renovar, va a seguir renovando, porque no, Ujú. no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos de recursos en la humanidad, ¿no? Porque Ujú. todavía los recursos de ese gran territorio que es la Antártida, eh, ni siquiera se conocen exactamente, Eh, se están estudiando qué ujú. tiene. Así que digamos, la guerra esta fue por esas 4 causas, digamos, por las islas en sí, por el mar, Y por la aparte posesión del mar, por la Antártida. geoestratégica, boludo. Fue la primera guerra por los límites del mar y la primera guerra por la Antártida. Ujú. Una, una guerra preantártica, digamos, Ujú. eh, Sí. por lo que significa, digamos, el grupo ese de islas en cuanto a la proyección antártica, ¿no? Obvio. Eh, y además, Aparte, digamos, otra cosa buena que tuvo es que todavía el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el reclamo argentino sigue en pie, y los británicos algún día van a tener que sentarse a, a negociar. Esto, digamos, son, no es que se terminó, esto ya está, nos no, ganaron, no, 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 no es así. son especialistas en patear la pelota. Siempre encuentran algo para estirarla y Sí, estirarla y estirar. Pero como si tienen vos, cuánto, tienen 10 siglos de historia. y siempre de la Todavía misma siguen manera. siendo un gran imperio económico, y Ujú. en el Commonwealth, Sí. la comunidad, esta mancomunidad de naciones, Ujú. Tienen las antiguas colonias. antiguos, pues sí, pero están en todo el mundo. Ujú. Sí. Los barcos de los neozelandeses dicen HMS NZ, así, Her Majesty Ship New Zealand, Sí. ¿no? Sí. Se Eh, siguen sintiendo parte, obvio. que los canadienses lo mismo, Ujú. son parte, digamos, la soberana de Gran Bretaña sigue siendo la soberana de esta colonia digamos, liberada. Es Colonia y además liberal. es el centro económico mundial, el centro del dinero está ahí, el dinero es muy poderoso. Ujú. Además tienen su socio permanente, que es Estados Unidos, Son los dos digamos, puños más fuertes de la OTAN. pero sí, Ujú. el otro Sí. un puño planetario, digamos, y esto es Ujú. un puño que Ujú. sirve para el abdomen, digamos, ¿no? Sí. Sí, te entiendo. Pero muy poderoso. Ujú. Pero bueno, yo creo que ese, digamos, ha servido a la Argentina, esto ha servido para traer la atención. Ahora, más concretamente, acerca de eso, pasaron 40 años y seguimos todavía rememorando esto, y se habla en las escuelas, se cuenta, Ujú. y hay mucha gente pensando en este tema, ¿no? Sí, te Las entiendo. consecuencias que tuvo, ¿no? Eh, Estamos evidentemente en un mal momento, porque digamos, las Fuerzas Armadas ya están reducidas a una mínima expresión, han Ujú. perdido Toda la capacidad. Sí. mucha capacidad. La capacidad antisubmarina que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Esta escuadrilla de antisubmarina prácticamente ya no existe, ya queda un avión nada más. La escuadrilla de helicópteros, Sea King, que eran, bueno, los helicópteros que le quedan son helicópteros de transporte, ya no son más antisubmarinos, no tienen sonar ni nada. Ujú. Además, pasaron 40 años, ya eran viejos los sonares en el 82, y pasaron 40 años, así que tampoco los podrían estar usando. Entiendo. Los patrulleros, estos, los Orión, que todavía Ujú. no hay ninguno que vuele, están en reparaciones. Entonces, qué sé yo, Sí, muchas capacidades estamos se en una perdieron. gran debilidad militar, gran debilidad económica, ¿no? Ujú. Eh,
y bueno, no sé, y política, no sé, pero digamos, no estamos muy amigos con el resto del mundo. No, Entonces, digamos, estamos en una situación mala, crítico. Ujú, pero no va a durar para siempre. En algún momento la Argentina tiene todo el potencial para ser totalmente. un gran país, un país Totalmente. más importante de lo que es ahora. Y depende Lo mucho fue en de... su momento y tiene todo el potencial para hacerlo, así que Ujú, es cuestión de que se abran estas fuerzas, se liberen estas fuerzas y el país salga adelante. exacto, exacto. La verdad, Carlos, la última, ya que nos contaste todas tus experiencias, la última pregunta que me gustaría hacerte es si las experiencias que ganaste en estos días de la guerra, vos lo pudiste aplicar en el posterior de tu carrera. Bueno, sí, desde ya, ¿no? Bueno, cuando fui comandante, digamos, me esforcé, digamos, a mejorar Ujú, todos los aspectos que pude. eh, eh, y después, inclusive cuando me retiré, ya pudiendo contar todas estas cosas, yo fui profesor en la Escuela de Guerra Naval, así que sí, hasta el año pasado. Así que, digamos, todas estas experiencias y demás se las pude transmitir a varias generaciones, digamos, 18 generaciones de alumnos de la Escuela de Guerra Naval, ¿no? sí, Bueno, por lo menos me escucharon alguna vez contar estas cosas y hacer ejercicios, seminarios, ujú, analizar cada batalla, cada combate, cada acción de guerra de superficie, submarina, antisubmarina, de un bando, del otro. Es decir, esto se estudia permanentemente, digamos, en las escuelas de guerra. bien, Y bueno, sí, por supuesto que me ha servido, ¿no? ujú, Eh, te sí, sí. entiendo. Y en lo personal, ¿qué te dejó Malvinas? Bueno, nada, ahora, bueno, mis nietos, mis nietas, dicen que tiene un abuelo que estuvo en la guerra, que cada tanto tengo que ir a dar alguna charla a un Sí, colegio, sí. se están poniendo grandes ya todas. Ya, Ujú, este, pero nada, la familia, eh, digamos, siempre me apoyó mucho, ¿no? ujú, Eh, eh, no sé, no, digamos que, ya te digo, en lo personal, no, la afectación, siempre hay una afectación. La vez pasada contaba que tuve pesadillas, sino sueños ujú, de la guerra durante 4, 5, 6 años. bien, A la noche me despertaba y estaba todavía en el portaaviones volando. ujú, Pues son, digamos, sensaciones muy profundas que ujú, quedan. Eh, pero bueno, por suerte soy sano, no tengo ningún problema mental ni físico, así ujú, que tuve esa suerte y pude salir adelante solo, ¿no? entiendo. Siempre con el apoyo de la familia, siempre. Fundamental. Ujú. Sí, sí, La sí. verdad, Carlos, fue un placer enorme poder entrevistarte, conocer tu historia. Yo siempre dije que la parte de ustedes antisubmarina tiene que ser un poquito más explotada porque tienen bastante por contar, así que realmente te agradezco por ser parte del programa. Bueno, el gusto ha sido mío, espero bueno, que sea provechoso para los que lo escuchan esto. Ujú. Y desde ya quedo a tu disposición para cualquier otro momento que quieras hablar de estos temas. Dale, gracias. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, Matías. Chao, Carlos, gracias. Adiós.